Hola, Dios te bendiga. Vamos a hablar hoy sobre cómo escuchar la voz de Dios y cómo reconocer si es la voz de Dios o no es la voz de Dios. Y vamos a comenzar entonces, como debe ser, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre Celestial, que nos des la capacidad de discernir, de entender y aprender, que nos des la capacidad de vivir, para que así nos podamos acercar a ti, Señor, conociéndote, amándote como lo que eres, nuestro Padre amado. Dulce amado Padre, quita todo impedimento de nosotros y capacítanos con tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo, para que conociéndote más, te amemos más, y amándote más, nos confiemos más a ti. Y así nos dejemos hacer santos por ti, Señor. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como dije en la introducción, muchas personas tienen una religión y es una religión basada en que conozco los 10 mandamientos, conozco cuáles son las reglas de la iglesia, de lo que tengo que hacer, cuáles son las costumbres que he recibido de mis padres, de lo que es ser católico, de lo que es ser cristiano, etcétera, etcétera. Pero no tenemos realmente una religión de relación con Dios. No entendemos lo que es que la religión sobre todo, y lo que es la religión católica, no es otra cosa que un camino y todos los medios que Dios me da para poder acercarme a Él, para poder tener una relación verdadera con Él como hijo. Por lo tanto, nos imaginamos que esto de escuchar la voz de Dios es para los santos. Los santos son los que pues, caminaban, de momento una voz les hablaba fulano o Francisco, y sí, Señor, dime. Y decimos, eso es para ellos. Pero lo que ignoramos es que Dios no les hablaba porque eran santos. Simple y sencillamente es porque ellos aprendieron a escuchar a Dios. Dios pudo hacerlos santos. Entonces, no es que les habló por ser santos, sino que son santos porque escucharon cuando Dios le habló. Y el secreto aquí está en que simple y sencillamente Dios quiere hablarnos a todos. Porque Dios quiere la salvación y la santificación de todos. ¿Qué dijo Jesús? La voluntad de mi Padre es que todo aquel que me ve y crea tenga vida eterna. La voluntad de mi Padre es que todos nos salvemos. Es la voluntad de nuestro Padre, es su deseo para nosotros, pero claro, no lo puede llevar a cabo sin violentar nuestra libertad, por lo tanto, tenemos nosotros que cooperar. Así que el problema está en que sabemos que Dios nos quiere hablar, pero no sabemos reconocer si es Dios, si son nuestras emociones, si es mi imaginación, si es el enemigo tratando de confundirme, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues a veces se nos hace un poco difícil decir Dios me ha hablado, porque ni siquiera sé si Dios me ha hablado o no. Así que el problema aquí no está en el hecho de que Dios no hable. El problema aquí está en una falta de sintonía espiritual, en una falta de capacidad mía de sintonizarme con Dios. Como he dicho en otros ejemplos, donde yo estoy ahora mismo, aquí hay, sabrá Dios cuántas señales de radio, miles de señales de celulares, miles qué sé yo, de estaciones de televisión, lo que sea. Son señales que están corriendo por todas partes y que nosotros no las vemos, son invisibles. Y la única manera en que podemos conseguir escucharla es sintonizando con ella. A través de un celular, si es un celular, a través de la antena del televisor, a través de la radio. Y estos aparatos nos ayudan a sintonizar con esta voz. Así mismo Dios nos habla constantemente. El problema está en nuestra sintonía. Entonces, vamos a ver algunas claves que nos van quizás a ayudar a dar un poquito de luz en reconocer cómo podemos escucharle. Lo primero, antes de entrar en ello, es reconocer que hay 3 fuentes diferentes de voces que nos hablan. Y tengo que aprender a diferenciar cada una para entonces luego se me haga más fácil reconocer la de Dios. La primera, que es la más común, voz que nos habla constantemente, es la voz de la carne. San Pablo le llama la carne, la iglesia le llama la concupiscencia. La concupiscencia no es otra cosa que esa inclinación mía al pecado, producto del pecado original, producto de mi falta de sintonía precisamente con Dios, que entonces hace que todos mis impulsos de mis sentidos
me inviten hacia el pecado. Son unos impulsos que son distorsionados, que son fuera de su sentido o uso verdadero. Y por lo tanto me van a llevar de una manera u otra, al pecado. Entonces, esas tentaciones mías, esa inclinación mía hacia el pecado es lo que San Pablo llama la carne. Así que a eso nos referimos, ¿verdad? No estamos diciendo que el cuerpo sea malo, el cuerpo es santo, es la concupiscencia. Pero vamos entonces, para decir un poquito más sencillo, referirnos a él como la voz de la carne. La voz de la carne, primero que todo, es impulsiva. Yo reconozco cuando la voz, lo que me está hablando son mis propios deseos y mi propia concupiscencia, porque todo lo quiere para ahora. No quiere esperar, le molesta esperar, y quiere todo de una manera impulsiva. Es que ahora que yo tengo ganas de hacer esto, lo voy a hacer ahora. Es que ahora es que tengo unos deseos brutales, ahora es que lo voy a hacer. Como todo el mundo me dice, escucha tu corazón, pensamos y entendemos, ¿ves? Ese es mi corazón. Y ciertamente mi corazón es impulsivo. Por lo tanto, no es a mi corazón el que tengo que escuchar, es a mi conciencia. Porque el corazón está sujeto, es el bendito esclavo de esa carne o de esa concupiscencia que constantemente es impulsiva. Por eso, ¿verdad? Nos tiramos de cabeza, como decimos en mi país, nos tiramos a lo loco sin pensarlo mucho. Cuando yo siento dentro de mí una invitación a actuar así impulsivamente, ya sea a pelear, a la violencia, a discutir, a defenderme, ya sea a lo que sea, a darme gusto a la carne, a la sexualidad, a la comida, todo lo que es impulsivo tiene que ser discernido porque 99.9% viene de la carne y no me va a hacer bien. ¿Okay? Así que cuando tú sientes dentro de ti muchas voces y estas voces son impulsivas, actúas sin pensarlo, eso es la carne, eso no es Dios. La voz de la carne busca siempre aquello que me cae bien, aquello que no me lleva a pasar trabajo, aquello que es fácil. Así que cuando yo siento en mi corazón, vamos a hacer esto o aquello, y siempre estamos buscando aquello que es más fácil. No quiero ayunar, no quiero orar, no quiero guardar silencio, quiero constantemente escuchar ruido, quiero constantemente escuchar música, quiero escuchar constantemente entretenerme. Eso es la carne. No quiero pasar trabajo, no quiero disciplinarme. Es aquello que me invita constantemente a pasarla bien. Esa es la voz de la carne, bien clarito. No siempre necesariamente es mala, pero yo tengo que saber dominarla. Tengo que saber cuándo decir que sí y cuándo decir que no, y reconocer que no es la voz de Dios, es simplemente la voz de mi carne. La voz de la carne también se reconoce porque siempre me justifica a mí mismo. Esas son las famosas voces que tú escuchas todo el tiempo de gente diciendo es que Diosito me entiende. Diosito, fíjate, cuando empezamos a decirle Diosito, empezamos a ponerle un diminutivo, es porque empezamos a ponernos nosotros como el Diosote, el que está en control, y él es Diosito, porque no, yo lo digo por cariño, no realmente, no te das cuenta. Una cosa es cariño y una cosa es amor y otra cosa es manipulación. Es cuando yo empiezo a ponerlo a él en un segundo plano porque él es Diosito, él me entiende. O papito Dios, porque cuando algo nos cae mal, es que, este Señor Dios mío. Pero cuando algo, ¿verdad? Yo quiero lograrlo, es papito Dios, rápido es papito. Entonces, es una forma manipuladora de nosotros mismos que lo que hace es justificarnos. Es cuando yo digo, yo sé, ¿verdad? Que si fulano lo hace es malo, pero si lo hago yo, Diosito me entiende. Es una carita al aire, es un gustito que me estoy dando, es un caprichito. Entonces hay que tener cuidado porque estos caprichitos vienen de la concupiscencia y tienen un final no muy feliz. Así que una vez más, no es lo mismo que tener un capricho de que me quiero comer ahora una barrita de chocolate, eso no hay ningún problema, o que me quiero comer el paquete entero, ya eso es un problema, ¿ok? No es lo mismo, por lo tanto, cuando es algo bueno, me quiero comer un buen plato de comida, porque tengo hambre, fantástico, la carne me lo está pidiendo. Me quiero saltar como un animal, pues después estar, ¿verdad?, como un lechón, y quejándome de que tengo alta presión, de que tengo 40 libras de sobrepeso, me duelen las piernas, las rodillas, y no sé qué hacer con mi vida. Así que es moderación,
¿ok? Pero reconocer sobre todo que eso no es Dios, es la carne, soy yo mismo. La voz de la carne no quiere disciplina, como dije antes, quiere darse gusto. Siempre nos va a llevar a vivir de una manera u otra, como San Pablo lo resume en Gálatas 5, del 19 al 21. San Pablo dice, se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne. Número 1, fornicación. Fornicación, que no es otra cosa que sexo fuera del matrimonio. No hay forma de justificar, por mucho que no es que yo la amo, que yo lo quiero, es que olvídate que somos uno para el otro, todas las ñoñas que te quieras decir y todas las cosas que te quieras tratar de convencer no cambian la realidad de que es un pecado. Sexo fuera del matrimonio es una violación completa de la santidad del acto sexual que Dios pretendió, de la belleza y del fruto hermoso que Dios pretendió para ese acto. Así que la fornicación o sexo fuera del matrimonio sigue siendo un pecado, pero es una de las invitaciones más grandes de la carne. No, y que lo que tengo es sexo con ropa, sigue siendo sexo. Como los bailes, ¿verdad? Como reggaetón, que no es otra cosa que fornicación con ropa. La impureza, la pornografía. No, o sea, no le hace daño a nadie, soy yo aquí calladito con mi computadora. ¿Te crees tú? Destruye matrimonio, destruye tu vida, tu sexualidad, destruye la vida de tu familia, destruye, bueno, tú no tienes idea de todas las cosas que destruye. Hay otros videos sobre eso. El libertinaje. La gente lo llama pasarla bien. Es que queríamos, en inglés en las películas, we're gonna have fun. ¿Okay? Y entonces, qué es tener fun? Pues irme, emborracharme, estar por ahí arrastrándome por las cunetas, básicamente porque eso es pasarla bien. Porque me reí, María, en cantidad. Eso es la carne. Idolatría. ¿Ok? Cuando ponemos cosas en lugares de Dios. Y no tienen que ser únicamente ídolos como la Pachamama o estas estupideces, ¿verdad? La Madre Tierra. La ecología, que eso es una idolatría. Viendo la tierra como si fuera un ser que es mi madre y que tiene vida y que yo la ofendo y peco contra ella, etcétera, etcétera. Yo peco contra Dios, no contra una cosa. Pero también ponemos idolatría cuando ponemos en primer lugar en nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra madre, nuestro esposo. Y en primer lugar, cuando me refiero a cuando compite contra Dios. ¿Okay? Porque mientras más yo amo a Dios, más yo amo a mi familia y mejor la amo. Pero cuando compite contra Dios, cuando los consejos de quien sea mi familia son apartarme de Dios, ya ahí se convierte en idolatría. El dinero, el trabajo, etcétera. La superstición. Ay, que mucho le gusta a mis católicos el estar viendo la porquería de horóscopo, que es totalmente pecaminosa y totalmente ofensiva a Dios. El horóscopo, las cartas del tarot, el espiritismo, la santería, todo este tipo de cosas, pero también las supersticiones. Hay mucha superstición en mis hermanos mexicanos, en la forma en que ven la cuestión esta del Día de los Muertos y cómo se comunican con sus antepasados, etcétera, etcétera. Es superstición y nos abre mucho a la opresión y a las disposiciones y al engaño demoníaco. Las enemistades. Cuando mi carne me habla siempre de que mira aquella estúpida que está ahí, se tiene un guille, mira para allá, se cree que es un 4 de julio. Eso es la carne hablándonos a nosotros, creando enemistades. Ay, esa persona no hay quien la soporte, yo no lo entiendo, etcétera, etcétera. Empezamos con juicio, las peleas, las rivalidades, las violencias, las ambiciones, cuando son desmedidas. Una ambición buena, quiero estudiar, quiero tener una buena profesión, eso está muy bien, pero cuando eso entonces me lleva a descuidar a Dios, mi vida espiritual, mi vida familiar, ya es una ambición negativa. Las discordias, el sectarismo, que no es otra cosa que la división. Tantos cristianos, ¿verdad? Que decimos que amamos a Cristo, pero entonces todo el tiempo atacando la Iglesia Católica y tratando de convencer a todo el mundo de que el Papa es el anticristo y todos los católicos son idólatras, que la Virgen María es cualquier otra, etcétera, etcétera. Las disensiones, las envidias, las ebriedades, como dije antes, ¿verdad? Las orgías, sexo con ropa, el reggaetón, la borrachera, el uso de drogas, el éxtasis, etcétera, etcétera. Y todos los excesos de esta naturaleza.
Y San Pablo concluye diciendo, les vuelvo a repetir, que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Fíjate que clarito, clarito, clarito te lo dice. Quien se deja llevar por la carne, quien escucha la voz de la carne y no sabe ponerle en su lugar, no sabe ponerle templanza y mesura y prudencia, termina en pecado mortal y no heredará el reino de Dios. Así que de las ideas que te vienen a la mente, de las inspiraciones o los sentimientos que tú puedas tener, de aquello que le llaman en las películas seguir tu corazón, cuando tú escuchas esas voces, cuando tú dejas que esas voces sean las que rijan tu vida, vas a terminar mal. No es Dios. No lo justifiques diciendo, papito, Dios me habló. No, es la carne. ¿Qué otra voz podemos tener a través de aparte de la carne? Pues tenemos también la voz de los demonios. ¿Cómo es la voz del demonio? ¿Cómo es fácil reconocer la voz del demonio? Bueno, las voces de los demonios son siempre insinuantes, ¿ok? Son engañosas y son acusadoras. Se distingue porque le gusta distorsionar la verdad y buscar medias verdades. Como le trató de hacer el diablo a Cristo en el desierto. Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Tira estas piedras que se conviertan en pan. Porque tú tienes derecho, ¿verdad? Tú estás pasando hambre, necesidad, y tú tienes poder para hacer algo al respecto, porque no lo haces. Es una distorsión de la verdad, es una media verdad. Si él tiene poder, pero no le conviene hacerlo. Él tiene un propósito de ser ayuno. ¿Por qué va a romper ese propósito? Para hacer un acto de magia. Un cuchito de agua. Muchas gracias por esperar. Cuando le dice, pues, bueno, la Biblia dice que los ángeles te cuidarán. Pues tírate de aquí del templo para que Dios te cuide, si todo el mundo te va a ver. Y entonces, pues, va a creer en ti. Fíjate cómo distorsiona la verdad. La Biblia dice, Dios te cuidará. Pero también la Biblia dice, como Jesús le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, el diablo siempre va a venir, o los demonios van a venir siempre con medias verdades. Son las justificaciones que vienen a nuestra mente cuando nosotros decimos, ¿verdad? Sí, yo sé que tal cosa es pecado, pero en mi caso, entonces empezamos a justificarnos. Cuando yo empiezo a decir, ¿verdad? Aquella persona, fíjate cómo viste, parece que es ridícula, ni se ve, porque tú estás enseñando la celulitis y los chichos. Mira para allá, cosa fea, y tú estás en hot pants y estás con las tetas todas por fuera, con un escote aquí. Entonces empezamos a ver el otro y no nos vemos a nosotros. Y empezamos entonces a justificar todo, ¿no? Porque yo no, entonces, medias verdades. La voz del demonio busca siempre complacer a la voz de la carne. Agita la voz de la carne. Complace la voz de la carne. Hace que yo siga de una forma desmedida la voz de la carne. ¿Para qué? Para luego entonces cuando caigo, sumergirme en acusaciones contra Dios, porque Dios no te quiere, Dios no quiere que tú seas feliz. Dios, mira, ¿cómo es posible si ese hombre te ama tanto? Es verdad que él es casado, pero él te quiere a ti, la otra no lo comprende, la otra no lo hace feliz, solamente tú lo haces feliz. Es que Dios, ¿verdad? Y la iglesia siempre con sus normas, con sus reglas, bla, bla, bla. Y luego entonces cuando tú caes en un pecado, entonces te acusa a ti. Tú eres bien malo. ¿Ah? Tú lo que eres es un enfermo, tú lo que eres, Dios no te escucha. ¿Para qué tú estás buscando ahora la iglesia su hipócrita? Si tú sabes que a ti lo que te gusta es la poca vergüenza y por ahí empieza a atacarte, ¿verdad? ¿Cómo le gusta complacer la carne? ¿Se acuerdan cuando Pedro, por ejemplo, le dice a Jesús, cuando Jesús dice yo voy a morir, y le dice, no, maestro, de ninguna manera tú no vas a hacer eso? Y él como lo reconoce bien clarito, apártate de mí, Satanás. Está buscando complacer la carne, que la carne le estaba diciendo a Cristo, no mueras. Y entonces vemos como la voz del demonio quiere aumentar la voz de la carne y sacarnos de una verdad. Cristo tiene un propósito, hay un propósito en su vida. Quiere sacarnos de esa verdad para llevarnos entonces a complacernos con otras cosas.
Siempre, siempre es la voz que tú escuchas, como he dicho otras veces y como dije ahorita también. Sigue tu corazón. Tu corazón sí que sabe. ¿Sí? El corazón pide lo que quiere, hay que complacerlo, porque tú nunca vas a ser feliz si no complaces tu corazón. Eso es lo que le dicen a nuestros hermanos con tendencias homosexuales, eso es lo que le dicen a los hermanos que quieren, ¿verdad? Que están fijándose en una persona que ya está casada, es lo que nos dice a las personas que buscan la droga, el alcohol, etc. De mil maneras distintas, esa voz para luego entonces llevarnos a todo tipo de depresión y acusación. Las voces demoníacas siempre nos esconden las consecuencias de las acciones. ¿Ok? Que me acosté, como voy a acostar con mi novio y me está buscando hace rato mi novio está buscando conmigo para acostarse y acostarse conmigo, yo diciéndole que no, pero entonces la voz del demonio no te lleva a pensar en que vas a quedar peñada, en la vergüenza que vas a encontrar a tus padres, no te dice que tu novio según se acostó contigo se puede haber acostado con cuantas más que te puede pegar una enfermedad venérea. Las consecuencias tú no las piensas. Voy a irme a pasar una buena tarde con mis amigas, voy a beber. Me fui a una barra y a beber y a beber y a beber y me emborraché como una turca y después no sé ni qué me hicieron y con aquel hombre que estuve me acosté como tú lo ves en las películas y en las series de televisión ahora. Voy a pasar un buen tiempo, voy, me gustó el tipo, me acosté con él, bueno, qué chévere la pasé, claro. Tú no ves las acciones, tú no ves las consecuencias de eso y en la televisión nunca te presentan ni las enfermedades venéreas, ni la falta de dignidad de esa persona, ni cómo esa persona empieza a pensar en sí misma y en las demás como una cosa simplemente para su placer, cómo ya no empieza a ver la sexualidad como algo santo, sino como una cosa para divertirme, como entonces obviamente si viniera un niño, ya el niño entonces es un problema. Todo eso es una tergiversación de la verdad y es una negación de las consecuencias. El demonio siempre nos ciega de las consecuencias de nuestras acciones. ¿Para qué? Para que cuando caemos, poder usarla para aplastarnos entonces con ella. Bueno, entonces, ve, tienes que matar a ese niño, tienes que quitártelo. Tú tienes derecho, tú eres joven, tú tienes que estudiar, tú no puedes criar un niño tú sola, tienes que matar a ese niño. Luego que matas al niño, tú eres una mala madre, tú eres una asesina, tú no tienes respeto por la vida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, busca siempre eso, aplastarnos. Es como le dijo a Adán y Eva, porque ustedes no comen del árbol del bien y del centro del paraíso. Porque Dios dijo que morirían. Bueno, ustedes no morirán. Las consecuencias nos la niegan. Eso no va a pasar. Y vemos cómo sí pasó. La voz del demonio siempre busca oscurecer o destruir tanto la identidad de Dios como Padre bueno, como la nuestra como hijos. Nuestra dignidad viene de nuestra relación con Dios. Nosotros, según nos acercamos más a Dios, más resaltamos y más nos capacitamos para vivir la dignidad que Dios creó para nosotros. Por lo tanto, el demonio siempre busca destruir esa relación, ya sea acusando a Dios o ya sea y que desconfiemos de él, como pasó después que Adán y Eva cayeron, inmediatamente se escondieron porque tenían miedo de Dios. Y destruye también nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso el demonio busca siempre la destrucción de nuestro cuerpo. La persona que empieza con drogas no se da cuenta cómo termina después, te parece, lo que queda es un recuerdo de lo que fue un ser humano. Los tatuajes, cómo te desfigura, cómo te envenena, cómo ahora se está descubriendo que ataca el sistema inmunológico los tatuajes y que todavía no estamos ni claros de todas las consecuencias que tiene el sistema inmunológico. Todo este tipo de cosas es lo que busca el demonio, no ver las consecuencias, que actúes impulsivamente. Busca oscurecer o destruir la identidad de Dios y la nuestra. Siempre la voz del demonio nos lleva a la vergüenza, pero a la vergüenza de una manera mala, estilo Judas, a la autocondenación. Hay vergüenza buena, vergüenza como la de Pedro, cuando reconoció que negó a Cristo, se arrepintió y volvió a él. Y esta vergüenza como la de Judas, que termina en suicidándose porque no puede aceptar que cometió un error tan grave. Entonces, la voz del demonio siempre busca esa vergüenza en parte de nosotros. Hemos caído y ahora somos culpables y no somos merecedores de nada y nuestra familia pues no debemos ni estar con ellos porque para qué, lo que hacemos es hacerle daño, por lo tanto no busques reconciliación, aléjate de todo el mundo,
siempre busca que andemos en miedo, en pánico. Le encanta usar las noticias para llevarnos a vivir en un constante estado de miedo y de pánico. Y la gente no se da cuenta. ¿Okay? Aquí cuando empezaron con esto de ICE y la inmigración, mucha gente, yo escuchaba gente hablando de que yo no me atrevo a viajar porque yo hablo español, o yo no me atrevo a hablar español en la calle porque me van a arrestar. Este estado de miedo, de pánico, ¿okay? Que aunque quizás ni te acerques nunca a un agente de esto, ni nunca te encuentres uno con tu vida, pero él quiere verte en miedo, la guerra. Viene la Tercera Guerra Mundial, y esto va a ser terrible, y las enfermedades, y el COVID, y esto, y si no, mira los anuncios de televisión de las medicinas, ¿verdad? Tú tienes que, ¿cómo es? Mira este medicamento para que tú puedas estar bien, pero entonces, claro, te vean 20 efectos secundarios que son peores, pero es este estado de ansiedad. Usted tiene esto, tiene que tener aquello, tú tienes que estar sano, tienes que estar bien todo el tiempo, y si no, pues tienes que correr al médico, tienes que ir a comprar esta medicina, tienes que ir a comprar este producto, y todo es miedo, miedo, miedo y angustia. ¿Por qué? Porque el demonio así mismo nos quiere ver en el infierno. En el infierno vamos a ser torturados con miedo constante, con angustia constante, y por lo tanto él quiere que vivamos ya en angustia y en desesperación. No nos atrevemos a tirarnos a la calle, no nos atrevemos a salir, no nos atrevemos ni siquiera a mostrar nuestro cristianismo, porque no quiero ofender a nadie. La confusión, ya ustedes ven las voces contrarias que hay dentro de la Iglesia Católica en este momento. Voces que vienen del mismo Vaticano, voces que nos están llamando a un estado de los pecados contra la tierra, el homosexualismo, bendecir estas relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y una confusión obispo contra obispo, sacerdote contra sacerdote, como lo anunció la Virgen en varias de sus apariciones. La voz del demonio siempre nos lleva a la autocondenación, como dije antes, y a la parálisis, a no actuar, a no hacer nada. Mira, tú quédate tranquilo, quédate en tu casa, no te metas con nadie, que nadie se meta contigo, y así vas a estar bien. Eso no es posible siempre. Y cuando tus hijos salen a la calle, sí tienen que enfrentarse con el mal. Así que el escondernos, la parálisis, no viene de Dios, viene del demonio. Esto dijo, vayan por el mundo entero y lleven el evangelio. No dijo, escóndanse en sus casas. Una fuerte indicación de que la voz que estamos escuchando es la del demonio, no la de Dios, es porque, como dije antes, entonces, en resumen, la voz del demonio acusa, aísla, busca que estemos solos. Vemos en la Biblia como los endemoniados siempre andaban en lugares solitarios, y nosotros nos aísla viviendo en una misma casa. Nos encerramos en nuestro cuarto y vivimos aparte, no hay comunicación en la familia, no hay diálogo, cada cual está, los jóvenes, con sus celulares, con la cara puesta todo el tiempo en una computadora o en un celular, y no hay ningún tipo de diálogo en nuestro mundo. Y decimos, eso está bien, eso son etapas, eso es normal, esos muchachos hay que dejarlos, ningún hay que dejarlo. Eso no es bueno para ellos ni para nadie. ¿Y quién te manda a ser tan alcahuete que tienes que estar dándole computadoras a un nene de 8 o 9 años y dándole celulares inteligentes para que esté todo el día metido en internet y dejándole pensar que esos son sus derechos y que tú tienes que dárselo porque los demás padres se lo dan a sus hijos? Ese tipo de estupidez, que luego, claro, no vemos las consecuencias, todas esas cosas vienen del enemigo, el aislamiento, la manipulación, y siempre terminando en desesperación. La voz de Dios. ¿Cómo es entonces la voz de Dios? La voz de Dios es clara, produce paz, no tranquilidad, paz. Es diferente. La gente, si el sacerdote tiene que corregir, yo que fui a la iglesia a buscar paz. No, eso no es paz. Tú lo estás buscando tranquilidad y que te pasen la mano. Tú lo que estás buscando es autojustificación o que te hagan reír. Pues vete a un comedy show o vete a otra, porque para eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para darnos paz. Y la paz no es otra cosa que el estado de sosiego que alcanza mi alma cuando yo sé que estoy en los brazos y en el camino de Dios. Es la seguridad que viene a mi corazón sabiendo que mi Padre cuida de mí. Es el sentido
de que aún en medio de la tormenta hay esperanza porque Dios está en control, porque las cosas no están fuera de control en ningún momento. Eso es paz. Así que la voz de Dios produce paz. La voz de Dios es consistente, no cambia. La gente siempre está diciendo, no, que la iglesia tiene que actualizarse. No, señor. No, señor. Se puede actualizar algunas cositas, pero cambiar la doctrina, no. La voz de Dios es consistente. La voz de Dios es la misma voz que dio los mandamientos de la ley física. Lo que dijo que la luz alumbra y que la oscuridad es falta de luz. La misma voz que dijo que la gravedad ala y que todo lo que sube cae. Y eso no cambia. La voz de Dios no cambia. Y los mandamientos no cambian. No están sujetos a encuesta. Así que la voz de Dios es consistente, no es caprichosa, no es de acuerdo a la situación. La voz de Dios reta, nos anima, pero no aplasta. Nos mueve a ser mejores, pero no nos dice, tú tienes que hacerlo. No, dice, ven, que yo quiero ayudarte a que lo logres. Ven, déjame ayudarte a hacerlo. Mejora, lucha, yo estoy contigo, yo te doy la fuerza. ¿Okay? Entonces te lleva a mejorar, pero no te aplasta, no te acusa. Cuando caes, ánimo, vuelve a mí, yo te levanto de nuevo. La voz de Dios reprende. Por eso los curas tienen que reprender. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia es que los curas no quieren reprender para que la gente no se le vaya. Y por eso la gente vive en pecado y tú ves la gente comulgando y la gente vive, es nua y haciendo cosas que no tienen que hacer en la iglesia y todo el mundo. ¿Por qué? Porque el cura no quiere, porque no quiero que la gente se ofenda. ¿Okay? Cristo no tenía temor de ofender. ¿Por qué? Porque Cristo reprendía el pecado, pero no condena. Es como Pedro, ¿verdad? Pedro supo que él hizo un gran pecado al negar a Dios, a Cristo, pero volvió a él. Otro traguito. El aire está bien seco. Así que te reprende, te dice, no, eso no se hace. Pero ven a mí, ten ánimo. ¿Okay? Yo quiero ayudarte, no condena. Siempre es una invitación a volver a Dios. La voz de Dios siempre es, vengan a mí todos los cansados y agobiados, que yo los haré descansar. La voz de Dios siempre llama a confiar y a descansar en Él. A lograr ese descanso que me da la paz en Dios. ¿Que me voy a morir? Sí, por supuesto que me voy a morir. ¿Okay? ¿Cuándo? Pues sabrá Dios cuándo. Y mi confianza está en que si yo he vivido toda mi vida amando a Dios, Él se va a encargar de que yo muera en paz con Él. Él me va a ayudar para que así sea. Él me va a ayudar para que yo tenga los medios para que así sea, porque Él quiere que yo me salve. Y cuando yo me muera, voy a tener una vida mucho mejor que la que tengo ahora. Todo lo que me gusta ahora va a estar allá mucho mejor, santificado, sin el dolor, sin la muerte, sin el diablo fastidiando y sin la carne fuera de control. Lo que viene es mejor. La voz de Dios no asusta. ¿Okay? Nos lleva al temor a Dios, que es diferente. Temor como respeto. Temor no como miedo, como respeto. Yo respeto el océano porque me puedo ahogar, pero lo disfruto. Me gusta, ¿verdad? Otra cosa bien importante es, mientras que la voz del demonio habla a la mente, el demonio siempre viene a ti como una idea que te llega. Casi a veces como una voz que tú oyes, no con estos oídos, pero como si tú escucharas a alguien que te dice algo. El demonio habla así porque el demonio no puede tocar nuestra alma, así que habla a nuestra mente. ¿Okay? La voz de Dios, por el contrario, habla al alma. Parece más una inspiración. Es algo que tú pareciera que vino de ti. Tú ves una viejita cruzando la calle y dices, déjame ayudarla. Eso es Dios. Dios te habló, Dios te impulsó, Dios te movió. Y tú te crees que eres tú, porque es tan dentro de tu alma que viene ahí. Cuando yo escribo una canción, es una inspiración, viene de Dios. Yo no hay una voz que me dice la letra, yo sale de adentro, yo empiezo a escribirla. Siento esa inspiración, siento esa inspiración a orar, a ir a la iglesia. Siento ese deseo de ir a la iglesia. Esa voz que me dice como que, deberías hacerte un rosario. Ese es Dios.
Él habla como una inspiración, habla al alma. La voz de Dios, digo, a menos que quiera hacer, ¿verdad? Porque puede ser como San Pablo, que se le apareció y le habló también, pero esas son extraordinarias. Las normales es adentro. La voz de Dios siempre va de acuerdo con la Biblia y con la tradición de la iglesia. La voz de Dios jamás te va a llevar a cambiar la voz de la escritura. Nunca te va a decir, sí, arráncale ahora a la Biblia todas las páginas que hablan en contra del homosexualismo. Cambia y traduce todo eso para que no diga ya homosexualismo y diga otra cosa, para que se pueda ser más ambiguo. La voz de Dios nunca hace eso, siempre va con la escritura. Ahora, no puedes saber que va con la escritura si no conoces la escritura. Por eso es tan importante que leas la Biblia, por lo menos los evangelios, ¿okay? Por lo menos los evangelios y las cartas de Pablo, por lo menos eso, y Hechos de los Apóstoles, por lo menos el Nuevo Testamento. Es bien importante. De lo contrario, no puedo reconocer la voz de Dios. La voz de Dios nunca nos da simplemente respuestas a las preguntas, sino que nos lleva a Él. ¿Y por qué se murió mi abuela? Tú no esperes una voz que te diga, porque esto y esto. No. ¿Okay? La voz de Dios no te va a dar respuesta ahora. Yo no sé por qué se murió ahora, pero me lleva a Él, me lleva tranquilo. Yo tengo un plan. Yo sé por qué. Ahora está mejor. Yo la rescaté. Ahora está feliz, hermosa. Está. Cuando la veas no la vas ni a reconocer de lo linda que está. Yo la tengo, olvídate, bien linda. Más linda que lo que tú jamás la podías tener. Y está con una alegría y está con una contentura y está con una locura de verte. Así que no te preocupes, preocúpate tú ahora por llegar a mí para que yo te pueda llevar a ella. Esto la voz de Dios siempre nos lleva a eso, no a dar una simple respuesta, sino llevarnos a una relación con Él. La voz auténtica de Dios siempre nos lleva a una comunión más profunda con Él, no al ego, no a hincharme, no al orgullo espiritual de que yo soy tan puro, tan sabio, tan espiritual, no. Ni a, como dije antes, ni al aislamiento, siempre nos lleva a la comunidad, siempre nos lleva a la iglesia. Eso de que yo escucho la voz de Dios en mi casa, como hemos dicho en otras ocasiones, totalmente falso. La voz de Dios siempre lleva a la familia, nunca lleva a... Yo estudio la Biblia en casa solo y lloro en casa solo y ya. ¿Y los frutos? ¿Y lo que Dios quería hacer a través de ti? ¿Quién lo va a hacer? Cabezón. La voz de Dios nunca lleva al control, siempre es una invitación, nunca una manipulación. Otras veces, y esta es la parte más difícil, Dios habla a través del silencio. ¿Por qué? Porque Dios ya dio la respuesta. A veces el silencio de Dios no es otra cosa que una prueba para nuestra fe. A veces Dios no nos da una respuesta porque ya la sabemos. Y su silencio es suficiente. ¿Sí? Si tú le dices a tu, qué sé yo, a tu esposo, mi hijo, tú tienes que dejar de beber porque te vas a enfermar, y después el doctor le dice, mira, tienes ese hígado podrido, y él mira a la mujer no tiene que decirle nada, la mujer lo mira y dice, a veces Dios hace lo mismo. Dios nos dice, eso está dicho. ¿Tú quieres saber la respuesta? Léete Mateo, léete Marcos, Lucas, ahí está. De ellos dije lo que iba a decir. Por lo tanto, a veces Dios habla a través también del silencio. Y por último, ¿qué es lo más importante de la voz de Dios? La voz de la carne, yo no tengo que entrenarla, esa me habla todo el tiempo. La voz del demonio, yo no tengo que entrenarla, esa me habla todo el tiempo. La voz de Dios, yo tengo que entrenarme para escucharla. Requiere sentarme con la Biblia a leer en silencio y dejar que esa Biblia, ese sentido, ese evangelio tome raíz en mi corazón. Cuando yo empiezo a leer la Biblia así, tú vas a sentir inspiraciones, paz, gozo, deseo de hacer el bien. Eso es Dios hablándote. Ahí tú empiezas a reconocer su voz. Tú empiezas a entrenarte para escucharlo, y en otras ocasiones, aunque no estás leyendo la Biblia, estás haciendo otra cosa, tú reconoces y dices, esto me viene de Dios. Así que la voz de Dios es diferente porque hay que entrenarnos para poder escucharla.
Así que yo espero que este resumen, ¿verdad? Sencillito, sencillo que cogió 40 minutos, te ayude a reconocer estas tres voces y te ayude entonces a poder tener una idea más clara de cómo reconocer lo que es la voz de Dios y cómo seguirla. Quien sigue la voz de Dios siempre va a ser feliz, siempre va a disfrutar de paz y siempre va a terminar en bienestar. Nunca tiene de qué arrepentirse. Dios te bendiga.